Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día domingo que hemos decidido dedicar a temas internacionales, a examinar algunos países, especialmente los que tengan relación con nosotros, aunque ahora prácticamente todo el mundo tiene relación con todo el mundo. Eh, no sé, algún día quizá voy a cambiar otra vez el formato del día domingo, pero por el momento es eso. Y después de darle muchas vueltas al asunto de qué país latinoamericano podía decir algunas cosas, seguramente absolutamente incompletas, por supuesto, y con errores de seguro, eh, me decidí por Perú, en parte por una cuestión más o menos puntual. Me he enterado que en este momento en Perú están iniciándose o por iniciarse, van a avanzar ya de hecho, 15 megaproyectos de gran envergadura. Por eso son megaproyectos. Por ejemplo, les menciono uno que creo que toqué a la pasada hace unas semanas en un programa, a propósito de otra cosa, pero lo toqué a propósito de la penetración china en América Latina. El gran puerto de Chancay, un puerto enorme que va a costar, la inversión es de 3.000 millones de dólares, ahí hay capitales chinos, que va a ser el puerto para recibir carga o enviar carga a Asia más grande de Sudamérica, mucho más grande que cualquier puerto nuestro, que no son ninguna gran cosa por lo demás. Un enorme puerto, pero no es el único, están remodelando, también ampliando, mejorando los puertos que ya existen. Fuera de eso hay otros proyectos gigantes donde hay capitales franceses, van a ampliar las líneas del metro que tienen en Lima, 15 proyectos grandes de regadío, etcétera. Y esto me hizo pensar en lo que éramos nosotros también hace unos años atrás, cuando el país estaba en la onda de las concesiones y se generaron tantas mejoras en las vías camineras en Chile, que son notorias en la ciudad, en Santiago, pero en todo el país. Cuando se creó ese enorme contenedor de gas, no me acuerdo cómo se llaman estas cosas, en Quinteros, fue una iniciativa del Lago, la cual muchos hicieron broma, pero fue una cosa muy visionaria. ¿Cuántas grandes obras nos hicieron? El metro se amplió muchísimo en ese momento, en esos años. Estoy hablando de los años 90, estoy hablando de los primeros 10 años del siglo XXI. Grandes obras, grandes proyectos, grandes ideas. Estábamos pensando en grande, teníamos aspiraciones grandes de llegar a ser el primer país de América Latina a nivel de un país del primer mundo, como Portugal o España, pensábamos en cuanto al PGB, etcétera. Todo eso se acabó. Ahora es Perú el que está en esa postura. Y no deja de ser interesante porque Perú es un país muy interesante, entre otras cosas porque siempre a lo largo de toda la historia, por razones que vamos a ver, creo yo, en unos momentos más, estaba siempre como yendo un poquitito a la cola de Chile en lo que constituye, en lo que corresponde a evolución política, a proyectos, a muchas cosas, no mucho detrás, un poquitito. Y eso era el caso en los años 90, no solamente Perú, sino que otros países nos miraban con envidia, o con admiración, o con curiosidad, por último, porque el país, cómo estaba desarrollando, cómo estaba creciendo, cómo se estaba diferenciando del resto de América Latina. Pero esa historia se acabó de un paraguaso, volvimos a lo de siempre, llegó una generación que no le gusta todo eso, que la interpreta, toda esa modernidad y ese crecimiento lo interpreta como algo, un subproducto un poco perverso del modelo neoliberal. Y bueno, ustedes ya conocen el lenguaje de los Boris, de los Carmones, de toda esa gente. En Perú están en otra postura. En Perú están, yo no sé, me imagino que más o menos como era Chile en los años 90, a principios del 2000. En esa onda de, yo diría, de optimismo nacional, a pesar de las disputas y de los problemas políticos que han tenido en abundancia, pero aquí se reflejan las cosas en la economía de manera muy clara. O sea, cuando tenemos un país que tiene 15, repito, megaproyectos, pero de gran calado, megaproyectos, estamos hablando de un país entonces que simplemente ya claramente suplantó a Chile en esto de ir en la carrera hacia
el pleno desarrollo. No, ya no nos alcanzó y nos está dejando atrás Perú, y no lo digo con rabia ni con molestia, para nada en absoluto. Me parece bien que todos los países crezcan hacia un nivel de civilización y modernidad propio del primer mundo. ¿Por qué me habría de molestar quién es el primero y quién es el segundo? Es una pena que nosotros nos quedamos atrás, que nosotros nos frenamos, y que todo eso no solamente nos frenamos por temas, digamos, de una mala administración puntual, de una gestión equivocada de tal o cual presidente, tal o cual gobierno, sino que envuelto en una ideología que pretende ir más lejos en este camino hacia atrás, porque eso es lo que es una reversión, un retroceso. Y Perú está en otra. Y Perú ha sido un país con no pocas dificultades para emprender este camino. La historia de Perú es muy interesante además porque es un ejemplo bastante notorio, notable, de lo que un historiador británico, Simon Chama, llamaba y tituló uno de sus libros así: The Embarrassment of Riches, el problema, la incomodidad, la molestia, las dificultades que trae la riqueza. Porque en la época colonial, Perú, que en ese entonces no se llamaba Perú, o le decían Perú, pero no era el país que es ahora, era una colonia, era el virreinato, era un virreinato, era una de las joyas de la corona española. El virreinato del Perú era un lugar repleto de riqueza, de progreso, de civilización, al lado del cual nosotros, Chile, una lamentable capitanía general nada más, éramos unos pililos. Sí, es la verdad, nos miraban, nos llamaban los rotos. La expresión rotos tiene un origen, entre paréntesis, precisamente en la historia de principios de estas colonias, del virreinato del Perú, la capitanía general, cuando los españoles que llegaban a hacerse en la América, lo único que querían era quedarse y prosperar y crecer política, militarmente y económicamente en Perú, donde estaba la riqueza. Y los derrotados, los que sufrían una rota, como se decía entonces, o sea, los derrotados eran los rotos, los rompidos, digamos así, eran los que se venían a Chile, porque no tenían espacio. Es el caso de nuestros grandes conquistadores, de nuestro querido Diego de Almagro, de Francisco de Pizarro. Eran personajes que no tenían ningún interés en Chile. En este sur, donde no había nada, se hacían ilusiones, pero tenían la sospecha que no había nada, o en todo caso donde había claramente mucho oro, plata, riqueza y posibilidades de crecer, era en Perú, en el virreinato. Antes de continuar con esta historia, que es súper interesante, porque mal que mal Perú es un país con el cual hemos tenido toda clase de relaciones, algunas incluso han terminado en guerra, lamentablemente, pero eso es una historia ya antigua, que vamos a pasar por ella brevemente. Les quiero recordar, amigos, que este programa es presentado por KM Tickets. Ahí están los datos. Lugar donde usted puede comprar pasajes aéreos nacionales o internacionales en las mejores condiciones. Ellos están siempre escrutando el mercado y viendo las mejores oportunidades que ocurren aquí o allá en un momento dado, cuando tal o cual empresa tiene precios especialmente rebajados por los motivos que sean. Ellos están ahí a la guaite y le ofrecen a usted las mejores posibilidades. Continúo con suplemento Vito, un suplemento alimenticio para la mascota que usted tenga, o las mascotas, gatos o perros. Usted agrega una pequeña cantidad, una cucharadita en el alimento normal, en los pellets normales, y ese animal va a estar, esa mascota que es animal, las mascotas son seres queridos de la familia, va a estar comiendo mucho mejor, va a estar con un suplemento vitamínico que le va a permitir estar más sano, con la piel más brillante, más contento, menos visitas al veterinario, todo mejor con este suplemento que se compra en el sitio de ellos, o en casi cualquier mascotería lo tienen. No sé si en todas, pero en muchas de ellas tienen suplemento Vito. No se olvide, convierte el pellet común y corriente en premium. Continúo con nuestro pintor, don Rodrigo Calderón Martínez, un hombre de mucho talento, que ustedes están viendo ahí un ejemplo de sus obras. Tiene un cierto parecido estilístico a una escuela de pintura que se desarrolló me parece, en México, en países del norte de América, no, del norte de Sudamérica, no estoy muy seguro de cuáles, pero él le ofrece no solo las pinturas que tenga ya en sus galerías, en su stock de pinturas ya listas, terminadas, sino que
le hace retratos familiares o personales, que es una manera que vale la pena de considerar, porque el tema de la fotografía ya no tiene ninguna gracia. Todos tenemos 3 millones de fotos de todo, casi todas malas, sin ninguna gracia. Salir tal como uno es así visualmente no tiene mucho sentido. El pintor hace algo mucho más que eso, un artista. ¿Dónde lo ubica? Rodrigo Calderón Martínez, @gmail.com. Rodrigo Calderón Martínez, con 2D Calderón, y en Instagram, pintor Rodrigo Calderón, con una D Martínez. Continúo con Aros Lavanda, unas fantasías, son fantasías, es decir, no están hechas con metales preciosos, pero realmente fantasías en todo el buen sentido de la palabra, llenas de imaginación y de diseño, muy bonitas joyas, muy bonitos aros, diseñados por esta señora que tiene mucho talento artístico. Yo le sugiero, si usted no cree lo que yo estoy diciendo, que simplemente entre a aroslavanda.cl y vea usted misma, señora, señorita, se va a convencer que hay cosas realmente muy exclusivas, muy especiales. Bueno, la historia propiamente tal de Perú, no sé si a ustedes les pueda parecer de su interés, pero no olvidemos algunas cosas básicas. En esa zona, lo que ahora es Perú, lo que fue el virreinato, existía una de las dos culturas, o una de las tres culturas o civilizaciones más importantes que se han desarrollado en América, y no solamente Sudamérica, sino que Centroamérica y Norteamérica. La cultura, los incas, que todos sabemos quiénes son los incas, o quiénes fueron los incas, que fue el pueblo originario no sé si tan originario porque hubo otros antes. Uno nunca sabe quién fue el originario, si es que existe eso en realidad. Fueron los que tuvieron que encararse con los españoles y fueron derrotados, como fueron derrotados todos los pueblos nativos de América ante los españoles, que traían una tecnología militar muy superior. Pero antes de los incas hubo otras culturas. Algunas de ellas se remontan a 3 milenios antes de Cristo, estimados amigos. Cultura importante, mientras nuestros pueblos originarios propios andaban hacían los saltos entre las matas, se desarrollaba en Perú una tremenda cultura, una tras otra, desde el año 3000 y tanto antes de Cristo. Los incas fueron el último avatar. Habían habido otras civilizaciones, otras formaciones culturales previas. Y la civilización inca, cuya expresión que todos conocemos es Machu Picchu, es 1000 veces superior a todo lo que se produjo acá en el sur de Chile, los araucanos, que estaban en otra etapa muy inferior de desarrollo cultural y social, estaban en la etapa de lo que se llama el salvajismo. El salvajismo es una etapa donde no hay agricultura propiamente tal, donde se vive de la caza, de la pesca, donde las tecnologías son muy primitivas. Esa es la realidad. Nada se puede comparar con lo que era Machu Picchu, una cosa extraordinaria. Y Machu Picchu es solo un ejemplo de muchas otras restos arqueológicos que quedan de las culturas que se desarrollaron en Perú y que desarrollaron los incas. Y llegaron estos patipelados españoles, unos brutos, muchos, la mayoría de ellos probablemente analfabetos, pero con armas de acero, con arcabuces, y se apoderaron y convirtieron en colonia y eventualmente en virreinato a Perú. Y ese pueblo orgulloso que había desarrollado una civilización quedó subordinado. Todos conocemos la historia de Atahualpa, conocemos la historia de ese inca que fue asesinado después que los llenó de oro los españoles. El oro y la plata eran muy abundantes. Y por esa razón, repito, los españoles que llegaban a América pretendían hacérsela a América, de ahí viene la expresión en Perú, otros en México, pero esa es otra historia. Ahí estaba el oro, ahí estaba la plata. Y sobre esa base de ese oro y esa plata, surge el virreinato y surge todo el desarrollo cultural que permite el sustento económico. Cuando no hay sustento económico no hay cultura, esa es la verdad, todo se desploma. Piensen ustedes que la primera universidad de toda la América española, se fundó en Lima. La Universidad de San Marcos, que por supuesto existe todavía. La primera del Nuevo Mundo, como llamaban ellos a América. El Nuevo Mundo. La independencia en Perú fue un poco más tardía que en Argentina o que en Chile, precisamente por eso. Porque ahí estaba el núcleo de la riqueza, o de gran parte de la riqueza que era mandada a España, la otra se quedaba ahí, estaba ahí más concentrada los recursos de España para mantener sus colonias, por lo tanto fue la cosa más complicada.
En 1821 entonces se declara la independencia, hubo una batalla, la famosa batalla de Ayacucho, donde 3 años más tarde, donde finalmente quedó finiquitado el asunto. Es un poco lo que pasó en Chile después de nuestra declaración de independencia, hubo una reconquista y finalmente el asunto terminó con la batalla de Maipú en 1818, me parece. Poco después hubo esta famosa expedición, la expedición libertadora del Perú, que se llamó, que fue un asunto americano. No hablemos en ese momento de Perú, de Chile, Argentina. No habían estas diferencias que se formaron con el tiempo. Las identidades nacionales, como muchas cosas, no es algo que exista de un principio, sino que es un producto de un desarrollo. En esa época eran americanos, todos buscando la liberación, la independencia de España. Así que cuando se habla de la expedición libertadora, no fue una expedición de Argentina y Chile para liberar Perú. Fue una expedición de americanos que vivían en esta zona para ir a ayudar a liberarse a los americanos que vivían en aquella otra. Eso es todo. Hay que verlo de esa manera. No como una cosa nacionalista y menos todavía chauvinista. Sería absolutamente anacrónico. Bueno, y ahí empieza la historia propiamente tal de Perú como tal, como república. Y no es una historia muy distinta a la historia del resto de los países latinoamericanos, no es tan distinta, es distinta, pero tiene muchas cosas en común. El caudillismo militar, que también lo vivimos parcialmente en Chile, los enfrentamientos, porque no eran países todavía que tuviesen un sentimiento de unidad nacional, pues eso se toma tiempo. Los chilenos o los peruanos que vivían en nuestros países en 1830, por decir algo, no se sentían peruanos unos y chilenos los otros. Eso es una cosa que se desarrolla con el tiempo, con las generaciones, o con eventos que lo abarcan a toda la comunidad que vive en cierto lugar. Entonces, hubo muchos parecidos y hubo muchas diferencias. Por este distinto origen, Perú había sido una de las joyas de la corona de las colonias españolas en América. El siglo XX está repleto después de lo mismo. Emergieron por momentos repúblicas, luego venían golpes de Estado. En eso hay una diferencia con Chile. Acá no hubo tantos golpes de Estado, o sea, prácticamente fuera del año 73. No hubo realmente golpes de Estado antes. Hubo manifestaciones, hubo ruidos de sable, hubo muchos revoltijos políticos en los años 30, sobre todo después del derrumbe de las bolsas mundiales del año 29, el crash. Pero el hecho es que con distintas modalidades la inestabilidad política peruana no era tan distinta a la inestabilidad política argentina, a la inestabilidad política chilena, a la inestabilidad política de todo el mundo, en zonas donde recién se estaban constituyendo los estados, donde habían grandes diferencias entre una zona geográfica y otra dentro de cada país. Eso, en el caso de Argentina, que vimos el domingo pasado, que costó tanto que eso llegara a constituirse como una república, y fue una república federal, a fin de cuentas, no una república unitaria. Todo tomó tiempo y siempre un poquito con rezago, un poco por así decirlo, en esta evolución con respecto a nuestro país, que por razones al revés de la de Perú, por razones de pobreza, porque este fue un país siempre pobre, la capitanía era pobre, la colonia era pobre, la colonia que llamamos ahora Chile era pobre. Estaba además en perpetua guerra con los mapuches, con los araucanos. La pacificación terminó en los años 1860-70 o más, si no me equivoco. O sea, en cambio en Perú no se encontraron con eso una vez que derrotaron a los incas, que era una sociedad organizada. Por lo tanto, es mucho más fácil derrotar y pacificar un país que ya tiene una sociedad bien desarrollada. Entonces usted derrota al Estado central y la población queda, digamos, subordinada a usted. En el caso de Chile no había ese Estado central araucano, sino que era una multitud de tribus. Es mucho más difícil derrotarlo. Usted derrota a un grupo por acá, pero aparece otro por allá. En cambio, en Perú no tuvieron ese problema. Hubo sí una revuelta en algún momento indígena importante, pero eso fue un evento nada más. Entonces, en Chile era posible ir un poquitito más rápido en materias de desarrollo político, de desarrollo del Estado, porque además de que había que estar en perpetua lucha con los araucanos, y eso significaba tener una fuerza militar, un Estado más o menos en forma. Bueno, muchos factores hicieron estas diferencias, pero no eran tan grandes.
En algún momento, lamentablemente, ocurrió la guerra del Pacífico, antes lo de la Confederación, pero eso es otra historia. Y eso generó en Perú, como es natural, porque ellos fueron derrotados, un fastidio, un resentimiento que para muchos peruanos dura hasta el día de hoy. Yo no digo que todos los peruanos, pero es un elemento que está presente. Eso es inevitable. Y fueron derrotados no porque nosotros los chilenos fuéramos mejores soldados. Los soldados de todos los países son más o menos iguales en valor o en cobardía. Todo depende de la organización, de la logística, del Estado que está detrás de ese ejército. Y resulta que en la guerra del 79 el Estado peruano estaba, digamos, hecho tira. No estaba en absoluto tan organizado como era el Estado chileno. Entonces, eso se reflejó en la organización del ejército peruano, que además fue abandonado a poco andar por sus aliados bolivianos, que después de la batalla del campo de la Alianza se mandaron cambiar a Bolivia y dejaron a los peruanos colgados a la brocha. Y se batieron con mucho valor, pero, como digo, estaban en inferioridad de condiciones logísticas, tecnológicas incluso. Ustedes, si no me creen, lean la historia de la guerra del Pacífico por grandes historiadores chilenos que hicieron la historia de eso. Y aparece ahí la mayor organización del ejército chileno, el armamento uniforme, o sea, todos tenían los mismos rifles Comblain. En Perú los regimientos de repente tenían como a 10 modelos distintos y llegaba la munición equivocada. Bueno, ese fue el despelote que produjo el resultado que conocemos, que lamentablemente hasta el día de hoy ha sido una llaga que no ha terminado de cicatrizar, a pesar de que ha transcurrido más de un siglo. Ya vamos para el siglo y medio, más o menos. Pero en fin, dejemos eso. Nos acercan muchas cosas con Perú, nos acercan muchas más cosas con Perú de las que nos acercan con otros países, y no solo porque seamos vecinos. Pero volviendo a su historia, en algún momento, también un poquito con retraso a nosotros, porque su historia iba, por así decirlo, con unos pasos por detrás, llegaron a establecer lo que nosotros habíamos establecido, que ahora estamos desarmando el modelo neoliberal, y Perú empezó a crecer. Tuvo un problema grave con la famosa guerrilla de Sendero Luminoso. Ese problema no lo hemos tenido en Chile a ese nivel. Tenemos un problema con la CAM, pero no ha llegado al extremo. Podría llegar el día de mañana con este gobierno, cualquier cosa. No llegó al extremo de Sendero Luminoso, que eso sí ya era verdaderamente un ejército que en guerra a full, no con 2 o 3 carabineros emboscados como hacen los héroes de la CAM, sino que con el ejército peruano. Finalmente fueron destruidos, por lo menos por un tiempo, no sé si ahora están resurgiendo, un poco parece. Y todas esas cosas, otro obstáculo que tuvo Perú en esta marcha, pero, y ese es el punto que quiero hacer, amigos, que hice al principio, no solamente nos alcanzaron, sino que ya están pasando a Chile, de frentón. Un país que tiene en carpeta, o ya iniciándose, 15 super mega proyectos, mientras Chile no tiene ninguno. No hay ningún megaproyecto en Chile. Cuando más hay anuncios, eso sí, en cantidad industriales, anuncios de que tal o cual cosa, anuncios valóricos, que el Ministerio de la Seguridad, que el feminismo, que las relaciones color turquesa, pero grandes obras físicas, grandes obras de vialidad, no. Grandes obras como ese puerto de Chancay que va a dejar convertido en, no sé, en caleta de pescadores a nuestro Valparaíso y San Antonio. Esa es la realidad. Eso, nada. No hay nada en carpeta. Nada. Y cuando llega a aparecer una idea de un proyecto, al poco rato se descarta. ¿Se acuerdan ustedes que hace unos meses, o el año pasado, se estuvo hablando por un momento del tren, un viejo proyecto que una y otra vez emerge, el tren rápido Santiago-Valparaíso? Bueno, ya descartaron el asunto con el cual cacarearon en este gobierno muchísimo. Que el tren, que los trenes, que lindos los trenes. Bueno, pero el problema es que estos no son los trenes de cuerda de la niñez, que además ya no creo que ni los fabrican. Entonces se echó abajo ese proyecto. ¿Qué pasó con los embalses que se iban a construir, que fueron proyectados en el gobierno de Piñera? Nunca más se supo. Creo que los descartaron porque, según el señor Boric, en su gran inteligencia, dijo que como llovía poco, ¿para qué queríamos embalse? El argumento más increíble que he escuchado en mi vida. No hay. Díganme ustedes qué gran obra que capture la imaginación y que traiga grandes inversiones, qué gran obra hay en Chile que se compare con estos 15 megaproyectos. Cero. Las grandes obras que pueden llegar a ver son proyectos privados, no del Estado chileno, sino que en la minería, porque llega una empresa minera
a aumentar la explotación de los minerales, pero eso no tiene nada que ver con las iniciativas del Estado chileno. Miren lo que ha pasado con el litio. Todavía estamos en veremos con eso, literalmente. Esto ya debiera hace rato haber habido una gran super empresa muriendo miles de millones de dólares y produciendo litio y produciendo tremendos impuestos. Ahí estamos. Mesas de trabajo, discusiones, se discuten las concesiones, qué se va a llevar un pedacito de acá. No se ha hecho nada a la altura de la urgencia que requiere un producto como el litio, que va a llegar un momento, y no falta tanto, para que pierda completamente su valor, porque se están desarrollando baterías alternativas que usan otros elementos no litio. Bueno, es una historia realmente interesante la de Perú. Es un país que vale la pena visitar, sobre todo a los amigos de la gastronomía, porque la verdad es que la comida peruana es infinitamente superior a la nuestra. Nosotros tenemos un par de cosas entretenidas, que sea el pastel de choclo, pero creo que lo inventaron en Perú, no estoy seguro. Pero pongamos que no. El pastel de choclo, la cazuela, un par de huevas más. Pero en Perú sí que se come rico, y la prueba es que nunca dejan de estar bastante llenos los restaurantes peruanos, que afortunadamente hay en abundancia en Santiago. No sé cuántos habrán cerrado después de, con los últimos 2 años entre COVID y Boric, digamos, cuántas empresas no se han ido. Pero, en fin. El tema aquí central quizás sea el siguiente, que la suerte de los países, estimado amigo, yo alguna vez les mostré un libro sobre eso. La pobreza o la riqueza de las naciones depende de las instituciones que se dé. Si son instituciones que incentivan el esfuerzo privado, la inversión, los emprendimientos, ese país va a enriquecerse, tarde o temprano. Si se crean instituciones que miran con sospecha la inversión, que miran con sospecha la actividad privada, que en lo único que piensan es en impuestos y en redistribuir una riqueza que cada vez se achica más, entonces esos países se empobrecen. Las instituciones. Y a pesar de sus desórdenes políticos, a pesar de las situaciones que han pasado en Perú, que incluso han tenido algún expresidente se suicidó, otro fue a dar a Fujimori a la cárcel, otro, digamos, lo echaron porque quiso dar una especie de golpe de Estado para la risa el año pasado, y ahora gobierna una persona nombrada por el Congreso, doña Dina Boluarte, una señora muy distinguida y muy habilosa. A pesar de todos esos desórdenes, eso ha sido en la superficie. En el fondo, Perú sigue firme con el modelo neoliberal que se implantó hace unos años, y ahí está el resultado y el fruto: 15 super mega proyectos que van a hacer del Perú, aunque solo fuera por uno de esos megaproyectos, que es el puerto de Chancay, un país 3 veces, 10 veces más próspero de lo que es ahora y muy por encima de nosotros, que nos hemos ido rezagando, que nos hemos ido estancando, y no sé qué posibilidades va a traernos el futuro. Pero incluso aunque el día de mañana cambiara este gobierno y llegara gente con el criterio que se tenía en la época de la Concertación, por ejemplo, aún así va a haber que recoger tantos platos rotos, hacer tantas reparaciones de cosas que realmente las destruyeron completamente, como la educación, que es lo peor que le puede haber pasado a Chile, que va a tomar mucho tiempo recuperar, si es que alguna vez lo recuperamos, el tiempo perdido y recuperar el tranco, que yo no digo que no estaba ya disminuyendo desde antes de los gobiernos de Bachelet, pero con Bachelet empezó a gravemente disminuir el tranco del desarrollo económico. Yo creo que va a ser muy difícil que nos pongamos a la cabeza de ninguna cosa en América ya. Yo creo que ya no. Yo creo que nos farreamos una gran oportunidad. Porque dejamos que el país cayera en manos de un sector político que en todas partes donde ha estado o donde pueda estar, trae ruina, trae miseria, trae estancamiento, trae conflicto. La izquierda. Eso ha sido siempre así. Siempre. Yo creo que ya nos jodimos. Hay una novela de un gran escritor peruano, Mario Vargas Llosa, La ciudad de los perros, o La ciudad y los perros, donde en un momento dado, y hay otros libros de él, Conversaciones en la Catedral, en ese libro, Conversaciones en la Catedral. La Catedral es un bar en Lima. Entonces, en un momento dado, los que conversan en la Catedral, uno le pregunta al otro, ¿en qué momento se jodió Perú, hermano?, le dice.
Nosotros, si nos hacemos esa pregunta, tenemos bien claro cuando se jodió Chile. Se jodió Chile con el segundo gobierno de la señora Bachelet. Ahí nos jodimos. Y nos recontra jodimos con el actual gobierno. No, lo digo en un programa internacional de domingo, ustedes saben lo que pienso, lo digo toda la semana. No hago otra cosa que dedicarme a ver las falencias de este gobierno. Lamentablemente, ojalá pudiera ver los éxitos, pero no los hay. El hecho es que Perú es un caso muy interesante de cómo una institucionalidad, al menos en la cuestión económica, que es lo vital, por mucho despelote que haya en la superestructura política, es básico. Perú está creciendo, vean ustedes las cifras, está con megaproyectos y van a tener más megaproyectos, va a llegar más inversión porque es un círculo virtuoso, una cosa positiva trae a la otra. Nosotros lo vivimos en los 90. Ahora estamos viviendo el círculo contrario, el círculo vicioso. Una cosa mala trae otra cosa mala. Un caso muy interesante. Y desde luego, y por esa razón, hay muchas empresas chilenas que están poniendo sus ojos, que ya las han puesto y están invirtiendo en Perú. A veces eso crea resquemor en algunos peruanos, pero creo que están equivocados en eso. El capital, no importa de dónde venga, produce beneficios para el país donde llegó. O sea, puede que usted, señor, si usted es peruano y está viendo este programa, a lo mejor no les gustamos mucho los chilenos. Está bien, pero el capital que llegue no tiene patria, no tiene bandera. El capital es capital, simplemente. Y está llegando a Perú, y Perú nos alcanzó, nos pasó y nos va a recontra sobrepasar tal como van las cosas. Me alegro por los peruanos y me entristezco por los chilenos, no porque nos gane otro, sino a mí me da lo mismo. No, muchos países nos ganan desde siempre, todo el primer mundo nos gana de lejos. Me entristece pensar que estamos peor de lo que podíamos estar, que estamos peor de como estábamos en los años 90, que estamos peor, bueno, menos mal de lo que vamos a estar mañana si sigue esta ideología gobernando. Así es que ahora nosotros los chilenos y también muchos otros americanos estamos mirando qué pasa en Argentina. Y es muy importante y es lógico y razonable ver qué está pasando en Argentina con Milei. Pero yo los invito a ustedes a que echen una miradita a ver qué está pasando en Perú con la señora Boluarte. Pero sobre todo no por la señora Boluarte, sino que por esta decisión que se tomó en Perú en un momento dado de que sí había que instaurar el modelo neoliberal, atraer capitales y empezar a crecer. Y de hecho, en este momento en los índices económicos, Perú está saliendo de las situaciones de atraso en que vivió por mucho tiempo, bastante por detrás de Chile en realidad en esa materia económica. Ahora ya dejó de ser así. Esto es otra historia. Es un poco lo que pasó con nosotros en relación, por ejemplo, a Argentina. Argentina siempre era más rica que Chile. Tenía un PGB más alto, tenía un ingreso per cápita más alto, y llegó un momento que los pasamos. Y uno veía programas argentinos de televisión y estaba siempre sacada en la revisión, ¿qué pasó? Chile, por Dios, ¿cómo está en Chile? Nosotros nos quedamos atrás. Bueno. Ahora, nosotros vamos a tener que hacer eso mismo con Perú. Decir, bueno, por Dios, estos gallos la hicieron bien, ¿eh? Y nosotros aquí estamos marcando el paso con Cueva. Bueno, amigos, les quiero recordar un par de cositas antes de continuar. Oxibiota, este polvo mágico que se convierte en una colonia de bacterias buenas que destruyen las malas que producen los malos olores, y eso sí que es definitivo y un remedio radical del mal olor. No lo tapa, lo destruye, porque destruye los causantes. Usted lo echa en el vertedero de la ducha, en el del fregadero, en la cocina, en las partes donde salen malos olores tarde o temprano, se acabó el problema. Solamente se compra en el sitio de Oxibiota, en oxibiota.cl. Conversaciones numéricas, este profesor, más bien dicho este ingeniero, que da clases para convertir a los niños que no les gustan las matemáticas en niños que les gustan las matemáticas, les va bien en las matemáticas porque se las enseña, los hace ver las matemáticas como debe verse, como siempre debieron enseñarse, pero todavía no ocurre así ni en los colegios, ni tampoco en las universidades. Vayan ustedes a una clase de matemática en la escuela de ingeniería y se van a dar cuenta que los profesores están más interesados muchas veces en mostrar lo buenos que son ellos que en que los alumnos entiendan los puntos de cálculo, por ejemplo. Así es. También da clases para prepararse para la prueba de entrada a la universidad y clases de programación para niños para que se entretengan y se disciplinen. Continúo con González y compañía, amigos.
un bufete de abogados penalistas que se dedican a temas penales y que tienen un gran prestigio en el mercado por los grandes éxitos que han tenido. También están ahora haciendo cosas para las empresas, así que si usted tiene una empresa que tiene que tratar un montón de problemas legales, póngase en contacto y ellas están manejando un montón de empresas también sin dejar de lado el tema penal. Bueno, Perú es un caso muy interesante. Yo quiero insistir. Milei y Argentina es un caso muy interesante en lo político. Perú es un caso muy interesante en lo económico. Recuerden y no lo olviden, la riqueza o la pobreza de las naciones no tiene que ver con la raza, la etnia, la cultura originaria, ninguna cosa. Tiene que ver con las instituciones. ¿Promueven o no promueven el esfuerzo personal, el incentivo a la inversión, al trabajo privado, a la ganancia personal, a crecer o no? ¿Hay corrupción o no? En Perú, por supuesto que hay corrupción. En todas partes hay corrupción. Pero fíjense ustedes que la corrupción hace daño, pero no es suficiente para parar un país cuando hay una institucionalidad que incentiva el trabajo y la inversión. Y al contrario, una sociedad podría no tener ni un átomo de corrupción, pero si no incentiva la producción, la inversión, el trabajo personal, el afán de crecer, esos países se estancan. Esos países se estancan simplemente, se empobrecen, se arruinan. Bueno amigos, ya saben, políticamente miren a Argentina, económicamente miren a Perú, el país de los 15 megaproyectos. Y eso sería todo por hoy. Espero que me hayan acompañado. Y si no, bueno, mala suerte nomás. A los amigos peruanos que ven este programa, que yo sé que hay bastante, cuéntenme qué cosas yo debería haber tratado, que se las pasé por alto, pero no olviden que este es un programa de más o menos 30 minutos, no más. Así es que, y tampoco soy experto en historia peruana. Hago lo que puedo con lo que tengo. Ya, eso sería todo. Nos estamos viendo el lunes. Chao.